Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 22 al 28 de enero, y tiene por título: Confíe en que Jehová lo ayudará pase lo que pase. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2. ¿Qué dificultades parecidas a las que tenemos nosotros afrontaron los judíos que regresaron a Jerusalén? Los judíos que regresaron a Jerusalén después del exilio en Babilonia enfrentaron varias dificultades similares a las que pasamos hoy en día. Por ejemplo, desafíos económicos, porque como vemos, les tocó empezar desde cero y la economía local estaba en ruinas. También inestabilidad política, y a su regreso encontraron resistencia y oposición por parte de los habitantes de la región y de los grupos enemigos. Y como menciona el párrafo, fueron tantos los problemas que muchos olvidaron el propósito con el que habían venido, que era la reconstrucción del templo. Y algo similar puede pasarnos cuando tenemos dificultades, nos olvidamos de lo espiritual. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué preguntas analizaremos? Las preguntas que responderemos en este artículo son: ¿cómo afectaron a los judíos las dificultades que afrontaron después de regresar a su tierra? ¿Por qué debemos poner en primer lugar la voluntad de Dios cuando pasamos por momentos difíciles? ¿Y qué nos ayudará a confiar más en Jehová pase lo que pase? Vamos a pasar al primer subtítulo: ¿cómo afectaron las dificultades a los judíos? Veamos la pregunta número 4 y 5. ¿Cuáles son algunas posibles razones por las que los judíos perdieron el entusiasmo? Una combinación de cargas de trabajo abrumadoras, oposición externa, inestabilidad económica y política, así como dudas sobre el momento oportuno, pudo haber llevado a la pérdida de entusiasmo entre los judíos que regresaron a Jerusalén. Una de las razones es las cargas de trabajo múltiples. Después de llegar a Jerusalén, los judíos tenían una cantidad significativa de trabajo por hacer, además de la reconstrucción del templo. También tenían que construir sus propias casas, cultivar los campos y proveer alimento para sus familias. La carga de trabajo era intensa, y esto pudo haber contribuido al agotamiento y la pérdida de entusiasmo. Otra razón más puede ser la inestabilidad económica y política. La inestabilidad en la región, incluyendo los cambios en el gobierno persa y las campañas militares, contribuyó a la incertidumbre económica y política. La necesidad de enfrentar las demandas de las tropas que pasaban por su territorio y la inestabilidad posterior a la muerte del rey Ciro durante el reinado de Darío I, generaron preocupaciones adicionales sobre cómo mantener a las familias y la reconstrucción en esas circunstancias. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué otra dificultad enfrentaron los judíos, y qué les aseguró Zacarías? Los judíos se enfrentaron a la persecución por parte de enemigos que estaban en contra de que construyeran el templo. Así lograron que en el año 522 a.C. se les prohibiera su trabajo, pero Zacarías les aseguró a los judíos que Jehová usaría su poderoso espíritu para quitar del camino cualquier obstáculo. Veamos la pregunta número 7. ¿Qué bendiciones recibieron los judíos por poner en primer lugar la voluntad de Dios? Al poner en primer lugar la voluntad de Dios y dedicarse a la reconstrucción del templo, los judíos experimentaron la ayuda de Jehová, porque recibieron ánimo. Por medio de los profetas tuvieron apoyo material y espiritual,
y lograron el éxito en la reconstrucción y experimentaron alegría en su adoración a Jehová. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Ponga en primer lugar la voluntad de Dios. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo nos ayuda Ageo 2:4 a poner en primer lugar la voluntad de Dios? Ageo 2:4 nos ayuda a confiar en la presencia de Jehová, al poner primero el reino y obedecer el mandato de predicar las buenas noticias. Podemos confiar en que Dios estará a nuestro lado, brindándonos el apoyo necesario para llevar a cabo nuestro ministerio. La confianza en la promesa de Jehová nos ayuda a superar el miedo y a mantener nuestro enfoque en las cosas del reino, incluso en medio de las dificultades. Veamos la pregunta número 9 y 10. ¿Cómo se cumplieron en el caso de un matrimonio las palabras de Mateo 6:33? En el caso de Oleg e Irina, un matrimonio de precursores, las palabras de Mateo 6:33 se cumplieron cuando, a pesar de perder su trabajo debido a la mala situación económica, decidieron centrarse en la predicación y en buscar el reino de Dios. Aunque estuvieron sin empleo durante un año, sintieron el apoyo de Jehová y de la congregación, manteniéndose ocupados en la predicación. Jehová les proveyó de manera inesperada cuando un buen amigo viajó 160 kilómetros para llevarles 2 bolsas de comida. Veamos la pregunta número 11. ¿Qué nos dará Jehová si nos centramos en hacer su voluntad? Jehová nos dará su bendición si nos centramos en hacer su voluntad, como la obra de hacer discípulos. Así como animó a los judíos a retomar las obras del templo, Dios nos promete su bendición si le damos prioridad a la obra que nos ha encargado. Vamos a pasar al tercer subtítulo. ¿Qué hacer para confiar más en Jehová? Veamos la pregunta número 12. ¿Por qué necesitaban una gran fe Esdras y los que viajaron con él? Esdras y aquellos que viajaron con él necesitaban una gran fe debido a varios desafíos, ya que el viaje implicaba recorrer caminos peligrosos. Llevaban una gran donación de oro y plata destinada al templo, lo que los convertía en posibles blancos para ladrones y la ciudad no era segura. Este entorno inseguro requería una fe firme para confiar en la protección divina. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué ayudó a Esdras a confiar más en Jehová? Esdras fortaleció su confianza en Jehová al presentar el rescate divino durante el tiempo en el rey Asuero ordenó el exterminio de los judíos en el imperio persa. En ese momento, Esdras y los judíos estaban en peligro de ser eliminados, y la respuesta de Jehová fue favorable. Jehová intervino de manera sorprendente, cambiando la situación de tal manera que aquellos que planeaban destruir a los judíos fueron ejecutados en su lugar. La experiencia de Esdras en momentos difíciles posiblemente contribuyó a fortalecer su confianza en Jehová, al ver cómo Dios protegía a su pueblo y revertir situaciones adversas. Esdras desarrolló una mayor seguridad en la capacidad de Jehová para intervenir y salvar a aquellos que confiaban en él. Veamos la pregunta número 14. ¿Qué aprendió una hermana cuando se quedó sin trabajo? En el párrafo podemos ver una experiencia de una hermana llamada Anastasia que vive en Europa del Este. En su caso, sus compañeros de trabajo intentaron obligarla a tomar partido en un asunto político. Y como resultado, Anastasia optó por dejar su empleo para mantener su neutralidad. Esta decisión la llevó a enfrentarse a una situación financiera desafiante, ya que nunca antes se había encontrado sin ingresos. Anastasia eligió hablar del tema con Jehová, experimentó cómo Jehová la cuidó con ternura y provisión durante ese periodo difícil. Este episodio le enseñó a confiar en que, incluso en momentos de incertidumbre, la falta y de recursos, su Padre Celestial estaría a su lado.
La lección que Anastasia extrajo de esta experiencia fue que, al confiar en Jehová y mantener su neutralidad, pudo experimentar el cuidado divino de una manera tangible. Esto fortaleció su confianza en que, si alguna vez se enfrenta nuevamente a la pérdida de empleo u otras dificultades, puede confiar en que Jehová continuará cuidando con amor y providencia. Veamos la pregunta número 15. ¿Qué hizo que Esdras siguiera confiando en Jehová? Esdras mantuvo su confianza en Jehová al meditar y reflexionar sobre las numerosas ocasiones en las que experimentó la ayuda divina en su vida, y como menciona en su libro, la ayuda de Jehová fue en muchas ocasiones. Veamos la pregunta número 16. ¿En qué situaciones podemos ver con más claridad la mano de Jehová? Podemos ver con más claridad la mano de Jehová en situaciones que nos ponen a prueba, especialmente en aquellas en las que buscamos obedecer sus mandamientos y priorizar nuestras creencias. Un ejemplo mencionado es cuando debemos pedir permisos especiales en el trabajo, como el tiempo libre para asistir a asambleas o realizar cambios en nuestro horario laboral para no perder reuniones. Veamos la pregunta número 17. ¿Cómo sabemos que Esdras fue humilde en los momentos difíciles? Sabemos que Esdras fue humilde en los momentos difíciles por su actitud de dependencia y disposición para pedir ayuda a Jehová, en situaciones en las que sentía que sus responsabilidades eran abrumadoras. Esdras no confiaba únicamente en sus propias habilidades o recursos, sino que demostraba humildad al dirigirse a Jehová en oración. En Esdras 8, 21 al 23, vemos cómo Esdras, al enfrentarse a una tarea abrumadora, convocó a un periodo de ayuno y oración, reconociendo su necesidad de la ayuda divina. Del mismo modo, en Esdras 9, 3 al 5, ante las dificultades y problemas, él humildemente se postró delante de Jehová, expresando su dependencia de Dios y buscando su guía y misericordia. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué nos ayudará a confiar más en Jehová? Lo que nos ayudará es ser humildes y mantener una relación estrecha con Jehová a través de la oración. Además, aceptar el apoyo de los hermanos durante las pruebas son elementos claves que nos ayudarán a fortalecer nuestra confianza en Jehová. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Confíe siempre en Jehová. Veamos la pregunta número 19 y 20. ¿Qué aprendemos de los judíos que no pudieron regresar a Jerusalén? Los judíos que no pudieron regresar por diferentes circunstancias mostraron su apoyo de manera práctica, proporcionando donaciones materiales. Y lo que aprendimos es que puede que no tengamos las circunstancias favorables para hacer los cambios. Sin embargo, podemos apoyar con nuestras donaciones materiales. De esa manera apoyamos de manera indirecta a las actividades de la congregación. Veamos la pregunta número 21. ¿Qué nos ayudará a mirar al futuro sin miedo? Lo que nos ayudará es recordar las palabras de Jehová a sus siervos en los días de Ageo. Yo estoy con ustedes, no tengan miedo. Además, debemos estar convencidos de que, si nos esforzamos al máximo por hacer la voluntad de Jehová, Él estará con nosotros. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado, ¿qué respondería? Pregunta 1. ¿Cómo podrían las dificultades afectar nuestro servicio a Jehová? Las dificultades pueden causar desánimo y agotamiento emocional, lo que puede llevar a una disminución en nuestro entusiasmo y dedicación al servicio divino. El cansancio emocional puede hacer que nos sintamos abrumados y nos desmotivemos para continuar con nuestro servicio. Las dificultades externas pueden desviar nuestra atención del propósito original de nuestro servicio a Jehová. Al enfrentar desafíos y problemas, es posible que nos centremos
más en resolver esas dificultades que en nuestra relación con Dios y en la labor que realizamos en su servicio. Pregunta 2. ¿Por qué debemos poner en primer lugar la voluntad de Dios a pesar de los problemas? Jehová nos dará su bendición si nos centramos en hacer su voluntad, como la obra de hacer discípulos. Así como animó a los judíos a retomar las obras del templo, Dios nos promete su bendición si le damos prioridad a la obra que nos ha encargado. Pregunta 3. ¿Qué nos ayudará a confiar más en Jehová pase lo que pase? Lo que nos ayuda es ser humildes y mantener una relación estrecha con Jehová a través de la oración. Además, aceptar el apoyo de los hermanos durante las pruebas son elementos claves que nos ayudarán a fortalecer nuestra confianza en Jehová. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.